Buenos días, hermanos. Es un gusto una vez más estar con el corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 20. Durante una guerra, las partes involucradas deben siempre tener tácticas y estrategias en su lucha contra el enemigo. Hay una frase que debe quedar grabada en nuestro corazón. Las guerras de un cristiano se ganan de rodillas. En Segunda Crónicas, capítulo 20, se nos relata una historia sobre uno de los reyes de Judá, el rey Josafat, quien se ve amenazado por la guerra. Sus enemigos se habían juntado para matarlo, para despojarlo, para apoderarse del pueblo. El rey Josafat, al verse en tal situación, hace algo de lo cual podemos todos aprender. En Segunda Crónica 20 se nos da una enseñanza de cómo enfrentar al enemigo que se levanta en nuestra contra. Porque no es con mis fuerzas, sino con las de Dios. Con esas he de vencer. Segunda Crónicas, capítulo 20, del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En tribulación, mis hermanos, cuando estamos en tribulación, cuando el pueblo de Dios está en tribulación, debes de humillarte delante de Dios y orar. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que humillarse y orar. A levantarse en nuestra contra una guerra. Cuando aquella guerra le vino a Josafat, él no la buscó, vino a él esa guerra. El temor humano es completamente natural. Pero debemos entender que no podemos quedarnos ahí. No podemos permanecer así, atemorizados. En el versículo 3, el rey Josafat combate el temor que siente con un acto de humillación y consulta a Jehová. Ora, grabemos, mis hermanos, esta actitud en nuestro corazón. Porque cuando combinamos la oración con el ayuno, hay victoria. En la oración reconocemos y confesamos nuestras limitaciones. Entender que las fuerzas humanas son inútiles frente a los ataques del enemigo. Pero pedir ayuda y socorro a Jehová es lo que hay que hacer. El único que nos puede escuchar y salvar. Nuestras fuerzas, mis hermanos, son limitadas, imperfectas, insuficientes. Son un espejismo creado para nuestra perdición. Jeremías capítulo 17, verso 5 dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Más adelante en este mismo pasaje se nos habla de una promesa dada por Dios al depositar nuestra confianza en Él. La encontramos en Jeremías capítulo 17, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No podemos pretender como hijos de Dios querer salir a la guerra, enfrentar una tribulación o estar en medio de una tribulación sin antes reconocer en dónde está puesta nuestra confianza. Y nuestra confianza, mis hermanos, al orar debe de estar en la roca de nuestra salvación. Ahí es donde debe estar, en la roca de nuestra salvación.
Jesucristo. Esta confianza debe ser diaria, debe ser íntima, debe ser real, porque el enemigo buscará cualquier instante para destruirte. Al orar, estamos luchando en un mundo espiritual. Entramos al campo enemigo y es por ello que debemos saber hacia dónde deben ir dirigidas nuestras oraciones. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda Crónicas, capítulo 20, de los versos 6 al 9. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Poderosa oración, la que eleva Josafat. La oración, mis hermanos, es un diálogo entre Dios y su pueblo, un diálogo íntimo entre Dios y yo, entre Dios y tú. La oración debe ser parte de nuestra vida diaria. El rey Josafat reconocía de dónde vendría su ayuda. Su corazón estaba seguro de esto. Sabía a quién acudir en momentos de crisis. Sabía quién tiene el control de todo. Sabía quién tiene el poder de todo. Y sabía que nosotros como hijos, cuando nos presentamos delante de Él en las tribulaciones, Dios nos escucha. El rey Josafat sabía del poder y del amor de Dios. ¿Sabes tú quién eres frente a Dios? ¿Reconoce tu corazón el poder de nuestro Señor Jesucristo durante la crisis que hay hoy en día? El rey Josafat, al ver la guerra venir a él y a su pueblo, se humilló. Postrado sobre su rostro, oró a Dios, Jehová de los ejércitos, confiado en ser escuchado y atendido. El rey Josafat derramó su corazón, abrió su corazón a Dios, su única salvación. Aquí vemos a un hombre humillado. No busca hacer estrategias ni tácticas militares, aunque más adelante lo haría, pero lo que él hace es presentar una petición en adoración delante de Dios. Lo exalta, lo reconoce como el Señor Todopoderoso, reconoce su dominio, su poder, su majestad, lo reconoce. En el versículo 9 dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Dios nos escucha en medio de las tribulaciones, mis hermanos. Al presentarnos delante de Él, cuando nos humillamos, Él promete escucharnos y salvarnos. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes vivir confiado en esa promesa? Al orar, declárale al Señor, venimos a ti, oh Dios Todopoderoso. Y tú sí sabes qué hacer con toda esta tribulación en la que estamos. Estoy confiado en que me escuchas. Estoy confiado en que me salvarás. ¿Crees en el poder infinito de Dios en tiempos de aflicción?
en tiempos de crisis o aún en medio de una guerra o una pandemia como la que vivimos? ¿Estás confiado y convencido de que Dios es el único que puede darle solución a todo esto? ¿Traes tú las cargas al Señor y confías que al ponerlas delante de Él todo será mejor? ¿Puedes creer que Dios te ama a ese nivel? Créelo, acéptalo, guárdalo en tu corazón. Dios te ama más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Humanamente es difícil entenderlo, pero la palabra de Dios dice: el justo por su fe vivirá. Así que pidamos, mis hermanos, pidámosle al Señor esa clase de corazón que confía en Dios. Aun cuando las circunstancias digan lo contrario, nuestra confianza y nuestro corazón están en las manos de Dios. Segunda Crónicas, capítulo 20, de los versos del 10 al 13. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Las familias enteras estaban delante de Jehová. La familia entera. Hoy es tiempo cuando la familia entera debe de venir delante de Dios. Hoy es tiempo cuando debemos de buscar su rostro. Hoy es tiempo cuando nosotros, como hijos suyos, no sabemos qué hacer, como le dijo Josafat en su oración. No sabemos qué hacer. Pero a ti hemos vuelto nuestros ojos. Eso es lo que sabemos. Nuestros ojos, nuestra mirada tiene que volverse a Dios. Eso sí lo entendemos. Eso sí lo sabemos. Y es lo que debemos hacer, mis hermanos. Tus ojos deben de estar puestos en Dios. Tu mirada debe estar puesta en Dios. Ahí es donde debe estar. Dios escuchará cada súplica, cada palabra, siempre y cuando estemos humillados delante de Él. Si reconocemos nuestra dependencia de Él y estamos confiados en Él, al orar, mis hermanos, debemos tener convicción, seguridad, certeza de que Dios te oye, Dios escucha y de Dios viene la salvación. Así que aquello fue como que si el rey Josafat le dijera a Dios: esta tierra es nuestra heredad, tú nos la diste, así que nadie tiene que venir a robarla. Pero reconozco mi debilidad para defenderla. Revela lo que tengo que hacer y seré obediente y lo voy a hacer. La Biblia, mis hermanos, está llena de promesas para cada uno de nosotros. Cientos de promesas que son reales, verdaderas, pero para recibirlas debemos ser obedientes a su palabra. Toda promesa de Dios es condicional, toda, condicional a nuestra obediencia. Así que cuando vengan los problemas a tu vida, arrodíllate y reconoce tu humanidad. Reconoce que Dios está arriba y tú estás abajo. Suplícale al Rey de Reyes y vuelve tus ojos a Dios. Vuelve tus ojos a Dios, en quien descansa y debe descansar siempre tu confianza. En Salmo 121, el salmista dice: alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero,
ni dormirá el que te guarda. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Nuestra fe, mis hermanos, está siendo probada. Está siendo probada. Pero hay personas que se engañan a sí mismas declarando su confianza en Dios en tiempos de crisis, pero su corazón es infiel. Su corazón es desobediente. Escudriñemos, mis hermanos, el corazón para fortalecerlo o quizás para enderezar su camino. Pero escudriñemos nuestro corazón. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para el rey Josafat, él sabía que su confianza estaba en Dios. Sabía que su fuerza y poder no estaba en su ejército, ni en su riqueza, ni en sus fortificaciones, ni en su condición de ser rey. Al reconocer esto, sus ojos, los ojos del rey Josafat, se vuelven a Dios. Versos del 14 al 17. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esta es la etapa más difícil: esperar. Debemos entender que el calendario nuestro, el humano, y el calendario de Dios son muy diferentes. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Podemos encontrar en la Biblia, hermanos, muchas oraciones contestadas. Algunas fueron contestadas inmediatamente, otras fueron contestadas pasado algún tiempo. Y hubieron otras más a las que Dios contestó, pero les dijo que no. Dios responde, y esa es nuestra confianza que como cristianos debemos tener día a día. Dios sí responde, y responde en su tiempo, y su tiempo siempre es bueno. Confiar siempre en Dios. Jesucristo tiene para cada uno de nosotros lo mejor, aunque sea muy diferente a nuestra idea de lo que es mejor. Dios es bueno, mis hermanos. Esperemos de Él solo bondad. Él es bueno. En el versículo 15, el profeta dice algo que muchas veces lo pasamos por alto. Cuando viene a nosotros el temor, la soledad, la desesperanza, recordemos que no es de nosotros la guerra, sino de Dios. Como seres humanos, reaccionamos en defensa, nos levantamos a pelear las guerras a nuestra manera, usando estrategias humanas. Lo más gracioso y a la vez peligroso es pretender ayudarle a Dios en ese sentido. Ayudarle a Dios con nuestras limitaciones. Aun cuando Dios nos dice: no te metas en esto, porque esta es mi guerra. Fue lo que le dijo a Josafat: esta es mi guerra. Dios sabrá el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué actuar. Al pensar en forma natural, como humanos que somos, evitamos ver el poder de Dios, el cual es sobrenatural. Es ahí donde aumenta la desesperación, tambalean nuestras convicciones y la fe. En este caso en particular, Dios habla inmediatamente y da indicaciones a través de un profeta, Jaasiel. Hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Es una parte importante de la oración. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque no es la respuesta que esperábamos. Nuestro trabajo es escucharle
y obedecerle para cumplir su propósito y poder obtener victoria total en nuestra vida. Porque Jehová estará con vosotros. Esa es la promesa. En esa palabra debemos descansar. En esa palabra debemos confiar y caminar. Porque no lo hace un hombre imperfecto el que nos dice esto, sino que proviene de Dios esta promesa. Él promete estar con cada uno de nosotros, no porque lo merezcamos, sino por su amor y fidelidad. ¿Sabes quién estará en el campo de batalla? ¿Sabes quién estará en medio de la guerra contigo? Dios, el mismo Dios que promete estar contigo para que veas la salvación que Él dará. Él te dice, no temas. Versos del 18 al 21. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Durante y después de la oración, mientras esperamos la respuesta, debemos adorar a Dios. La alabanza es una forma de vida que debe de ser desarrollada en cada uno de nosotros. El versículo 18 nos da cuál debe ser nuestra posición delante de Dios. Rostro en tierra. Esa es la posición. Rostro en tierra. Humillados delante de Dios. Humillados. Reconociendo nuestra humanidad y con ello nuestra dependencia de Él. Nuestra sujeción. Nuestra obediencia a Él. La victoria de Jesucristo y la derrota de sus enemigos está segura. En el versículo 20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Solamente Dios puede garantizar nuestra seguridad. Solamente Dios. Tengamos la certeza que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas en el tiempo de Dios. Glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Con gozo, con alegría, en medio de las guerras, en medio de la enfermedad, en medio del temor, en medio de las circunstancias, en medio de la guerra, en medio de la tribulación, en medio de las amenazas, en medio del campo del enemigo. Debemos declarar la misericordia de Jehová sobre nuestras vidas. Debemos vivir confiados solo en Dios. Versos del 22 al 30. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Hay gozo en la victoria. Debemos gozarnos en la victoria. Eso es lo que hay que hacer. Y el 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta el día de hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos,
porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Cuando en la oración hay alabanza, y es una forma de vida, cuando vivimos gozosos, aún en la incertidumbre, cuando podemos vivir en fe, creyéndole a Dios, cuando en nuestra boca hay constante confesión que brota como agua desde nuestro corazón, el poder y el amor de Dios se derramarán en nuestras vidas. Dios te ama, créelo, vívelo, pero sea cual fuere la respuesta de Dios, alábale, adórale, gózate en Él, porque Dios es bueno. Dios les bendiga, hermanos.